Dios hace la mayor parte de su obra en la naturaleza por medio de fuerzas ocultas y muy silenciosas. Por ejemplo, la gravitación trabaja en silencio, conservando al océano en su lugar y sosteniendo las estrellas en sus órbitas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el globo o la Tierra, que es una esfera, no es posible o no vemos con frecuencia que el mar salga de su entorno ni las estrellas salgan disparadas? Y esto es por medio de la obra que Dios hace en su naturaleza con fuerzas ocultas y silenciosas. Los efectos ruidosos de la gravitación no son sino solamente una parte muy insignificante de su obra. En esta obra de la gravitación, los rayos del sol, invisibles y silenciosamente levantan 3 billones de toneladas de agua cada minuto. Los rayos del sol levantan 3 billones de toneladas de agua cada minuto y proveen el agua de todos los ríos que hay en el mundo. Y tú y yo no lo vemos. Los relámpagos son una pequeñísima parte de la obra de Dios por medio de la electricidad. El terremoto, los terremotos que tú y yo vemos y escuchamos la noticia, son una pequeña porción de la obra geológica de nuestro Dios. Los torbellinos son una parte insignificante de lo que Dios hace a través del aire en el mundo. Pero a pesar de todo esto, tú y yo, en miles de momentos de nuestra vida, dudamos de nuestro Dios. A pesar de que todos los días la obra de Dios se mantiene firme, usando medios y fuerzas ocultas e invisibles y silenciosas, nosotros dudamos de Dios. Dudamos de su providencia, de su amor, de su cuidado. Dudamos de su perdón. Dudamos de su justicia impuesta a nuestro favor. En ocasiones nosotros dudamos en verdad si Dios es un Dios omnisciente. Y quizá no lo decimos así, pero nuestros hechos y nuestros pensamientos reflejan que nosotros dudamos de Él. Y en medio de nuestra duda, en vez de recibir lo merecido por dudar de un Dios tan grande y el único Dios que existe, en vez de recibir el juicio que debería consumirnos por dudar de Dios, Dios nos da su palabra. Y esa palabra nos atrae nuevamente hacia Él y nos lleva nuevamente a ver su carácter fiel. Y a través de su palabra susurra a nuestro oído nuevamente y nos dice: yo cuido de ti. Si cuido de las aves y de los ríos, ¿no cuidaré de ti? Oh, qué tierna es la voz de Dios en medio de nuestras dudas más profundas. Y es que la duda no es una realidad de nuestra época solamente, sino que la duda es algo continuo a lo largo de la historia del ser humano. El pasaje que nos ocupa esta mañana nos muestra que un hombre como el gran Juan el Bautista pasó por un momento de duda. Un momento de duda. El gran hombre, el que ha sido el gran profeta, el mayor de los profetas, tuvo duda. Pero Cristo, conociendo su duda y su debilidad, le fortaleció por medio de su revelación y le confirmó en medio de su debilidad.
Juan el Bautista tuvo duda, pero en medio de su duda, Cristo le fortaleció a través de su revelación y le confirmó en medio de su debilidad. Y sabes, esto es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo cuando pasamos por momentos de dudas. Porque Dios conoce tu debilidad. Tú debes confiar en medio de la duda. Porque Dios conoce tu debilidad, tú debes confiar en medio de la duda. Y a lo largo de los siguientes minutos estaremos viendo cómo esta verdad es la que nos trata de mostrar Mateo, diciéndonos que somos débiles. Y Él conoce nuestra debilidad, pero en medio de nuestra debilidad nosotros debemos de confiar en Él, porque Él nos va a revelar quién es Él. Él nos revelará quién es Él. Así que porque Dios conoce tu debilidad, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él sabe y conoce, Él recuerda que tú eres polvo, que yo soy polvo, pero tu responsabilidad es confiar en Él en medio de la duda, en medio de la duda. Observemos el contexto del Evangelio según San Mateo y pongamos el capítulo 11 en su contexto. Recordarán ustedes que el versículo 1 que acabamos de leer del capítulo 11 nos muestra en qué contexto está. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Es decir, esta porción que estamos leyendo viene de una escena donde el Señor Jesucristo ha pasado por lo menos desde el capítulo 10, todo el capítulo 10, eligiendo a sus 12 discípulos y enviándoles y diciéndoles cuáles eran las circunstancias que iban a tener cuando ellos salieran a proclamar el Evangelio. Así que les da las instrucciones necesarias para que ellos cumplan su misión de ser enviados por Jesucristo. E inmediatamente después vamos a encontrar la respuesta que van a tener esas personas a las que se les envía estos 12 apóstoles. No se olviden que Mateo tiene como propósito presentar a Cristo como el Rey, como el Mesías, como el verdadero ungido, el Hijo de David. Así que en la mente de los judíos estaba el deseo y el anhelo de recibir al Mesías, pero Jesús no estaba cumpliendo con las expectativas que ellos tenían del verdadero Mesías. Por lo tanto, comenzaron a dudar y comenzaron a preguntar si en verdad Jesús era el Rey esperado. Y Mateo se encarga de mostrarnos a través de todos los milagros que encontramos desde el versículo 8, desde el capítulo 8, capítulo 9, esos milagros que muestran que Jesús es el Mesías verdadero, es el Hijo de David, porque Él tiene poder sobre la salud, Él tiene poder sobre la vida y la muerte, Él tiene poder sobre los demonios y tiene poder sobre la naturaleza. Y eso lo encontramos en el capítulo 8 y 9. Así que Dios llama a estos 12 para que sean enviados y proclamen el Evangelio, y este Evangelio de que ha llegado el reino de los cielos. Y las respuestas a este mensaje serán diversas. En el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13, Mateo nos va a mostrar cuáles son las respuestas ante esta revelación del Evangelio. Estos hombres van a salir y van a predicar y van a encontrar 3 tipos de respuestas. La primera que nosotros encontramos en el capítulo 11 es la respuesta de Juan. Pero no solamente es la respuesta de Juan, de hecho es la respuesta de los propios familiares del Señor Jesucristo. Una respuesta de duda. También encontraremos en estos mismos capítulos, a lo largo de esta serie de sermones, que habrá una respuesta positiva. Algunos creerán y confiarán en Él, como lo encontraremos en el capítulo 12. Pero a lo largo de estos 3 capítulos encontraremos la respuesta negativa de quienes, de los que hemos visto a lo largo de los capítulos, de los fariseos y de los escribas, de la élite
religiosa, ellos no aceptarán a Cristo como el Mesías verdadero, como el ungido de Dios, como el Rey verdadero. No lo aceptarán. Pero entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 11, versículos del 1 al 19, encontramos la respuesta primaria a esta revelación de Jesús como el Mesías. ¿Y quién es el personaje que aparece aquí? Juan. Juan. Y la respuesta de Juan nos revela que Juan, a pesar de ser el gran profeta, es un hombre que tuvo debilidades. Luchó con la duda. Luchó con la duda. Y la respuesta tierna y retadora del maestro es la que encontraremos en esta porción. Pero también observaremos la necedad de los líderes religiosos en el versículo 16 al 19, que no creen y no quieren creer a pesar de la evidencia que hay para que ahuyenten sus dudas. Ellos persisten y dicen: no queremos creer. Así que cuando nosotros vamos al capítulo 11, tenemos que entender qué es lo que está pasando en la vida de Juan. Mientras Jesús está desarrollando su ministerio público, Juan está, vayamos al verso 2, al oír Juan, ¿dónde está Juan? Pueden ver conmigo allí el verso 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Juan está en la cárcel. Juan el Bautista no fue testigo, de la gran mayoría de los milagros que Cristo hizo en su ministerio público. Él estaba encarcelado. ¿Y por qué estaba encarcelado? Por denunciar públicamente e inflexiblemente el pecado inmoral de Herodes, ya que había seducido y se había acostado con su propia cuñada. Y al hacerlo público Juan, y al denunciar el pecado de forma pública e inflexible, Herodes respondió con ira y venganza y metió a Juan en la mazmorra del castillo de Maqueretone, en las montañas cerca del Mar Muerto, en un lugar frío, oscuro, lleno de humedad. Juan conocía y reconocía el carácter divino de Jesús. ¿Qué acaso no fue Juan el que dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe? Vaya al capítulo 3 del Evangelio según San Mateo y vea el versículo 14. Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿A quién le está diciendo estas palabras? A Jesucristo. Y tú vienes a mí. Yo no puedo bautizarte, tú eres superior, tú eres el Mesías. Así que Juan en verdad creía en Jesucristo, pero ahora está en la cárcel y está escuchando lo que Cristo está haciendo. Y entonces, en ese momento, Juan pregunta: ¿es en verdad Él el Cristo? ¿Jesús es el Cristo? Y quisiera que a lo largo de estos minutos nosotros viéramos dos encabezados acerca de la duda de Juan, y también podamos ver cuál es la respuesta que Dios le da a esa duda. Pero en primer lugar, quisiera que tú y yo viéramos que tenemos que reconocer la realidad de la duda. Voy a conectarlo con la proposición: porque Dios conoce tu debilidad, observa su gloria y cree en la duda, reconociendo la realidad de la duda. Juan es un hombre que dudó. Juan es un hombre que dudó. La pregunta que hace Juan, veamos el versículo 3, para preguntarle:
envía a sus 2 discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y esta pregunta de Juan pudiera interpretarse de 2 formas. La primera es de esta forma, duda, es una duda. Pero también tiene otra cara. La segunda cara es, ¿por qué Juan envía a preguntarle a Jesús? Normalmente cuando tú tienes una duda, haces una investigación en su entorno, pero Juan no hace eso. Juan va directamente con Jesús y envía a los discípulos suyos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el verdadero Hijo de Dios? Porque él sabía que había algo en él, pero tenía duda. Así que Juan no solamente nos muestra su duda, sino que nos muestra también a quién debes acudir cuando tienes esa duda. Ahora bien, Juan se está preguntando si él es el Cristo. Y surge, ¿por qué? ¿Por qué se está preguntando si él es el Cristo si ya había reconocido que él era el Cristo? Y por lo menos nosotros encontraremos 2 respuestas a eso. Juan, capítulo 3, volvamos al capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y mire qué es lo que había profetizado Juan acerca de Jesús. Capítulo 3, versículos del 7 al 12. No lo leeremos todo. Pero dice el versículo 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Y qué? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca, ¿qué? ¿Cuál es la perspectiva que tenía Juan acerca del Mesías? El Mesías vendrá y va a traer juicio sobre la nación y va a quemar a los que no son y va a atraer a los que son de él. El Mesías vendrá con juicio. El Mesías vendrá con juicio. Así que la expectativa de Juan era, ¿cuándo vendrá el Mesías? Ok, ya llegó Jesús, este es el Hijo de Dios. Él lo bautiza. E inmediatamente después toman a Juan y lo arrestan. Y lo que él está escuchando acerca de Jesús no es lo que él estaba esperando acerca de Jesús. Las expectativas de Juan eran diferentes a lo que él estaba viendo que Jesús estaba haciendo. ¿Cuándo va a empezar Jesús su obra? Podría preguntarse Juan. ¿Cuándo va a barrer a sus enemigos? ¿Cuándo va a empezar el día de su santa destrucción? ¿Cuándo será ese día? Y no se estaba cumpliendo sus expectativas. Y eso hizo que Juan se preguntara, ¿eres tú el Mesías? Pero hay una segunda razón del por qué la duda. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. Está viviendo en la mazmorra más asfixiante. Porque ¿quién se enojó con él? O sea, no se enojó el vecino que lo denunció, no, se enojó ¿quién? Herodes. Y Herodes orquestó todo un plan para llevar a Juan a sufrir a una antigua fortaleza. Y lo metieron en el calabozo de más adentro, donde más oscuridad había. Ahora recuerda quién es Juan, dónde vivía Juan. En el desierto, en libertad, donde nadie le oprimía. Ahora Juan es encerrado en un pequeño cuarto oscuro, donde no hay luz, donde la luz del sol no existe. Él había vivido siempre en amplios espacios abiertos. Podía oler el viento fresco. Podía quemarse con los rayos del sol. Y ahora está confinado a una mazmorra pequeña, subterránea,
entre muros recios y fuertes. Y muy probablemente eso hizo que por la mente de Juan se preguntara, ¿eres tú en verdad el Cristo? ¿O hemos de esperar a otro? En Escocia hay un castillo antiguo donde se ha descubierto una pequeña caverna donde ponían a los presos que recibían el mayor castigo. Y hay una pequeña rendija, una pequeña ventana, y en esa ventana tiene una orilla esa ventana. Y los historiadores han encontrado pequeñas hendiduras en esas orillas donde las personas se colgaban para ver un poco más la luz del sol. Y seguramente Juan debió haber sufrido una experiencia semejante. Y por eso tú y yo no podemos sorprendernos y menos criticar que de él surgiera esa pregunta: ¿en verdad eres tú el Cristo? Porque las expectativas no se están cumpliendo y mis circunstancias parecieran ameritar la duda. Y cabe mencionar que la duda no significa que nos hemos apartado de la verdad. La duda no significa que nos hemos apartado de la verdad. De hecho, nosotros encontramos esto en la respuesta del Señor Jesucristo, versículo 7 al versículo 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, porque ellos escucharon, todos ellos, los que estaban siguiendo a Jesús y venían por multitudes a buscar a Jesús, escucharon lo que los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús. Imagínense esa escena. Si Juan está dudando, el profeta, el que había dicho que él era el Mesías, está dudando. Y en ese momento Jesucristo les frena, el versículo 7, y les dice: no juzguen a Juan. La respuesta de Jesús ante la duda de Juan nos enseña que Jesús no juzgó como falta de fe la pregunta de Juan. Nunca puso en tela de duda la elección de Juan, sino todo lo contrario. Veamos las palabras del Señor, versículos 7, 8, 9 y 10. Veamos el verso 7 y 8. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Y dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Está en la casa de los reyes? No, está en la cárcel. El Señor Jesús está diciendo que es incorrecto condenar a una persona sobre la base de una duda con el fin de formar una opinión verdadera acerca de él. Es incorrecto. No puedes tú juzgar a ese hombre por la duda que tuvo. La multitud debía reflexionar en el tremendo impacto que Juan había tenido a lo largo de toda su vida. Y por eso hace una pregunta, y esa pregunta tiene su respuesta. Pareciera ser una pregunta retórica. Cuando ustedes buscaban a Juan para escuchar el mensaje de Juan, salieron a buscar a Juan porque era un hombre débil y frágil, que cualquier viento lo movía. Y la respuesta es negativa. No vimos eso en Juan. Jesús nos muestra que Juan nunca demostró ser un hombre pusilánime o llevado por las circunstancias o presiones de su entorno. No. Juan era la persona de la cual todos habían estado hablando como un recio encino, un roble, no como un tembloroso junco, sino como un roble firme frente a cualquier acechanza. Así que no juzgues a Juan por su duda. Pero una segunda característica que encontramos en el verso
8 es: saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y lo que está tratando de mostrar Jesús es que Juan nunca fue cautivado por la grandeza, el poder o la fama. Los que llevan vestidos delicados son personas que no tienen convicciones, que son aduladores y que viven haciendo reverencias a los grandes solamente para conquistar o cumplir sus propósitos egoístas. Pero Juan no fue así. Sí, Juan fue un hombre débil y dudó, pero no puedes juzgar la vida de Juan por un momento de duda. Y ahora el Señor Jesucristo nos muestra que la duda de Juan fue evidencia de su debilidad. Pero también, como dijimos hace un momento, la duda de Juan también nos muestra su confianza firme en el mesianato de Jesús. Sí dudó de si era el Cristo, pero también creyó que Él era el Cristo y que Él era el único que podía resolverle esa duda. Fue con Él. De hecho, veamos cómo termina un poco la historia de Juan, capítulo 14 de Mateo, versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos, capítulo 14 de Mateo. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo de ¿quién? Está hablando de Juan. Tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron. ¿Y qué hicieron esos discípulos? Última parte del verso. Y fueron y dieron las nuevas ¿a quién? A Jesús. ¿Qué nos muestra entonces este verso acerca de la creencia de Juan después de haber escuchado lo que escuchó acerca de Jesús? Que él confirmó su fe, que él no dudó. La primera persona a quienes le dijeron los discípulos que Jesús, que Juan había muerto fue a Jesús. Fue a Jesús. Juan sabía y confirmó que Jesús era el Mesías verdadero. Quizá en sus últimos momentos de vida, Juan se preguntó: ¿cuándo será el momento en el que el juicio de nuestro Redentor vendrá sobre esta generación? Pero Juan sabía que de eso no dependía su fe. Juan no dudó que Jesús era el Mesías después de recibir la respuesta de Jesús en el capítulo 11. Aunque anhelaba que su reino se estableciera con ese poder de juicio y condenación a los malvados, él seguía confiando en que él era el Mesías. Su fe no descansaba en que sus expectativas se cumplieran o que su muerte fuera más honorable. Juan no estaba esperando que Cristo hiciera lo que él quería. Él estaba confiando en que Jesús era el Mesías. Él no halló tropiezo en el plan perfecto y soberano del Redentor. Y hermanos, a pesar de la debilidad de Juan, Dios fue fiel con Juan. ¿Recuerda lo que Pablo nos asegura en 2 de Timoteo 2:13? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En tu más oscura duda, Él es fiel. Cuando las circunstancias ameritan tu duda según tu juicio pecaminoso, cuando Cristo no está cumpliendo tus expectativas y tú dudas de Él, Él es fiel. Aunque dudemos de Él, Dios es fiel con nosotros. La duda no hace que un creyente pierda su relación con el Señor, porque Dios no puede negar sus propias promesas para cuidar a quienes Él ha salvado.
Y debido a la fidelidad de Dios, podemos ir a Él, aunque tengamos dudas respecto a Él. No corras a tus propios sentidos y tu juicio pecaminoso. No descanses en lo que tu corazón produce. Corre hacia Él. Corre hacia Él en tus momentos de dudas. Hermano, sé valiente para luchar aun cuando todo el mundo te invita a no creer. Vivimos en un mundo que promueve el creer. Sí, este mundo no es incrédulo. Solamente que el objeto de su creencia es la mentira y no la verdad. Es increíble cómo el sistema de este mundo nos ha llevado a creer la mentira. Creemos más la mentira que la verdad revelada de Dios. Y hermano, déjame decirte algo. Si crees la mentira, entonces dudarás de la verdad. Si crees la mentira, entonces dudarás de la verdad. El sistema de este mundo nos llama a desconfiar. Y aunado a eso, nuestro corazón es incrédulo por naturaleza. No quiere confiar. Y déjame aplicarlo. ¿Estás cansado de vivir esa vida de piedad en un mundo impío? ¿Te has cansado de esperar la salvación de un esposo? ¿Te estás cansando de esperar el liderazgo de Él? ¿Te estás cansando de esperar la salvación de un hijo rebelde? ¿Te estás cansando de orar porque la respuesta no llega y te asalta la duda y te preguntas si valdrá la pena continuar y esperar? Señorita, quizá tú te estás cansando de mantenerte pura, porque cuando tú ves la mentira de este mundo que te dice que las demás amigas tuyas viven en inmoralidad y parecen estar plenas y felices, y tú dices, ¿qué acaso no puedo creer también eso? Quiero decirte, no. No confíes en esa mentira, confía en tu Redentor. Joven, que estás creciendo en tu comunión con tu Señor, pero ves que aún hay remanente del pecado en ti. Y te preguntas si en verdad hay poder suficiente para vencer ese pecado. Y quiero decirte, hay poder en Cristo para vencer ese pecado. Esa es la verdad. No dudes por tus circunstancias. No dudes porque no se cumplan tus expectativas. Hay una verdad. Recuerda la verdad en los momentos de dudas. No dejes que esos pensamientos te controlen. Cree y clama a Él y dile, Señor, ¿hasta cuándo? Y mira la respuesta, volvamos a Mateo 11. Mira la respuesta de Cristo a estos 2 discípulos que Juan envió. Versículo 4. Respondiendo Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan que las cosas que oís. Y aquí viene la transición al segundo punto, pero quiero decirte algo. Si tú has de reconocer la realidad de tu duda, tú vas a dudar. Quiero decirte, tú vas a dudar. Hay momentos en tu vida donde la duda va a venir. Juan tuvo un momento de duda. Y en esos momentos de duda, tú tienes que escuchar lo que Cristo le dijo a esos 2 discípulos de Juan, que les dijo, ven y observa. Observa lo que estoy mostrando. Observa mi revelación. Ahora, Cristo, hasta ese momento, cuando estos 2 discípulos vienen, no ha cumplido todo el propósito de su venida. Juan no alcanzó a ver la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Tú y yo tenemos evidencia fidedigna de que Cristo murió
y resucitó. Y en los momentos de duda tú tienes que observar el Evangelio y creer que eso es verdad. No dudes. Y Juan recibe esta información de parte de estos dos discípulos que le dicen, ¿sabes qué nos dijo Jesús? Que viéramos y observáramos. ¿Y sabes qué observamos? Versículo 5. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esta es la profecía de Isaías en el capítulo 35 diciendo, este será la evidencia del Mesías. Juan, Él es el Mesías porque vimos lo que Él está haciendo, contemplamos con nuestros ojos. No dudes, Juan, Él es el Mesías. Y hermanos, si Juan pudo creer en el mesianato de Jesús a pesar de la revelación parcial, tú y yo podemos confiar en que Cristo es el Rey porque tenemos la revelación completa. ¿En dónde? Aquí, en su palabra. Confía en Él, descansa en Él, observa su gloria. La suprema demostración de quién es Cristo la podrás observar y calcular cuando veas su poder transformador en tu propia vida. Mi hermano, por favor, y este es el segundo punto, cuando tengas duda, cuando reconoces la realidad de tu duda, aférrate a la revelación de su verdad. Aférrate a la revelación de su verdad. Isaías, en los versículos, como leímos hace un momento, versículo 4 al 6, encontramos esta mención de Jesús refiriéndose precisamente a esa profecía de Isaías. Y mira los milagros que el Señor Jesús dice. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Pero mira la segunda, la última línea del verso 5. ¿Y qué? Y los pobres, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El cumplimiento en Cristo fue aún mejor que cualquier predicación anterior. Ahora, los pobres. Y no estamos hablando, porque lamentablemente este texto lo han mal usado y políticos diciendo que Cristo vino a los pobres como si estuviera hablando de una condición económica. No está hablando de eso. Cuando lo ponemos en el contexto, ¿recuerdan lo que dice en el capítulo 5? Cuando está hablando de las bienaventuranzas. ¿Bienaventurados quiénes? ¿Los pobres de qué? No está hablando de pobreza económica, está hablando de pobreza espiritual. El Evangelio es anunciado a los pobres, a los que tienen hambre de recibir el reino de los cielos, a los que buscan el reino de los cielos, la riqueza del reino de los cielos. Así que Cristo es la predicación perfecta del reino de los cielos. Y Él es la revelación. Es interesante notar que ahora no solamente Mateo nos narra esto, pero cuando tú vas a Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, encontrarás esta misma escena. Y allí está precedido la llegada de estos dos discípulos de Juan, está precedido de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, para mostrar que en verdad Jesús era el Hijo de Dios.
No tienes que tener duda, Juan. Mira, nadie más tiene el poder que Jesús tiene. Él está resucitando a los muertos. Él está dando vista a los ciegos. Él está parando a los cojos, limpiando a los leprosos. Él es el Mesías. Pero versículo 12 al 15. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Él es el Cristo. Cristo es el Mesías. Pero no será fácil creer en Él. Habrá dudas. Y por eso Jesús le dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente, y no viene en el texto, pero y los violentos lo arrebatan. Es decir, este reino no es un reino para pusilánimes. Este reino es un reino que va a implicar sufrimiento, porque vivir creyendo que Jesús es el Mesías y viviendo y estableciendo su reino aquí será una vida de conflicto, de dificultad, de lucha. Y recordarán ustedes el contexto del capítulo 10. Sufrirás por ser ciudadano de este reino. Ser ciudadano del reino de los cielos exige una voluntad sincera, energía incansable y requiere nuestro máximo esfuerzo. Hermano, quiero decirte que el ser parte del reino no es un llamado a la pereza, sino a la lucha continua. En este reino solamente hay lugar para aquellos que están dispuestos a luchar cada día, sin tregua alguna. Porque ser parte de este reino, ser cristiano auténtico, es nadar contra la corriente de este mundo. Es ir contra la esencia de este mundo. Es estar dispuesto a tomar las armas de nuestra milicia y combatir a nuestros enemigos. Ser cristiano es tomar nuestra armadura cada día para luchar una guerra sin cuartel. Me llama la atención cómo Hendrickson lo dice en su comentario de Mateo. El reino no es para los débiles, los vacilantes o los comprometedores. No es para Balaam, no es para el joven rico, no es para Pilato, no es para Demas. No se obtiene por medio de oraciones diferidas, promesas no cumplidas, resoluciones quebrantadas y testimonios vacilantes. Para eso no es el reino, para ellos no es el reino. El reino de los cielos es para valientes aún en medio de sus dudas. Aún en medio de sus dudas. Hermanos, muchos de los creyentes hoy en día dudan de ciertas verdades acerca de Dios. ¿Y sabes por qué dudas continuamente de las verdades de Dios? Porque tienes una información incompleta de lo que Dios es. Porque tienes un conocimiento inadecuado de la palabra de Dios. El cristiano genuino está inmerso en las Escrituras y no haya tropiezo, como lo dice el verso 6, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. No está hablando de dudar, está hablando de tropezar, de aferrarme a mi incredulidad. Y quisiera aplicar esto. Hermanos, todos necesitamos la verdad continua y todos necesitamos aferrarnos a esa verdad continua para protegernos de la duda.
y disiparla cuando ésta llegue. La duda va a llegar, esa es una realidad, pero la verdad disipa la duda. Observa y ve. Considera mis obras, Juan, y ve si en verdad soy el Mesías. Y ahora a ti, persona que está sentada en este lugar, Jesús te dice: ve mi palabra y observa si soy el que soy. Y cuando tú ves su palabra y observas su palabra y meditas en ella, entonces puedes aferrarte a ella y disipas como la neblina se disipa cuando sale el sol. Disipas tus dudas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5 dice lo siguiente acerca de tus luchas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es nuestra forma de luchar? No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Y sabes dónde está el campo de esa lucha? No es allí en tu casa, no es en tu trabajo, no es en la carretera cuando vas en tu carro. ¿Sabes dónde es el campo de batalla todos los días en contra de la duda? Es en tu mente. Y precisamente por eso la palabra del Señor dice: derriba toda altivez. Pero ¿cuáles son los instrumentos que tengo para derribar toda altivez? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Así que derriba toda altivez en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cuál es? El arma que tienes para vencer toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. La verdad de la palabra. Colosenses capítulo 2 versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y entonces rebosarán de gratitud. Tú tienes que aferrarte a la verdad. Tu arma poderosa es la verdad. ¿Y por qué Juan no fue una caña frágil, sino que fue un encino fuerte, un roble arraigado, por lo que nosotros encontramos en Salmo capítulo 1? Bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Será como ¿qué? Junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero el hombre impío es como el tamo que lo arrebata el viento. Oh creyente, si en verdad tú quieres luchar contra la duda, necesitas aferrarte a la verdad, observar y ver la verdad, considerar, porque sabes, el reino de los cielos solamente es para valientes que se aferran a la verdad y luchan con la verdad. Quiero citar a Barclay en este momento, porque lo dice así: la suprema demostración de quién es Cristo no se alcanza en el debate intelectual, sino se experimenta en su poder transformador. Cuando tú ves que Cristo es el Señor de tu vida, no por lo que dices, sino por su obra en ti, entonces tú dices: Él es Cristo. Y creo a su verdad. Mira lo glorioso que es Él. Mira cómo me ha transformado. Mira cómo ha cambiado mis anhelos. Mira cómo ha cambiado mis sueños. Él es el Cristo. No importa si no cumple mis expectativas. No importa si no me da lo que estoy esperando. No importa si no cambia mis circunstancias. Él es el Cristo. Pero concluyo llevándoles al Evangelio según San Mateo capítulo 11. Y mira lo terrible de esta escena, versículo 16 al 19.
Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Estos hombres no quisieron creer. Juan vino y no le creyeron. Cristo vino y no le creyeron. Juan vivió una vida alejada, sufriente. Y decían, demonio tiene. Cristo se sentaba con los publicanos y pecadores y lo juzgaron. Hermano, eso nos llama y nos dice, en medio de tu debilidad, lucha contra la duda, porque la duda es peligrosa. Si te mantienes en duda, es un peligro continuo. No dejes que tu incredulidad determine tu vida. El corazón de los escribas y los fariseos habían decidido no creer. No es que no había evidencia para creer, es que ellos decían, no voy a creer, no importa lo que Cristo haga, no importa lo que Juan diga, no quiero creer. Y voy a citar Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23, en la Biblia de las Américas, que dice así, y ustedes lo pueden ver allí. No creo que se alcance a ver, pero dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. No es que no quieren y no hay evidencia, es que hay evidencia y ellos han dicho, no quiero creer. Mire cuál es la evidencia. Versículo 19 del capítulo 11, última parte del Evangelio según San Mateo. La sabiduría es justificada, es demostrada, es evidenciada. ¿Por qué? Por sus obras. Y Juan en el capítulo 20, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, dice lo siguiente, y voy a citarlo textualmente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Todo lo que ha manifestado Cristo y lo que se ha escrito es para que creáis. Hoy tú puedes clamar al Señor porque te das cuenta de tu corazón incrédulo. Tú has visto cómo Dios te ha hablado, cómo Él te ha buscado.
Oh joven, tú has escuchado este sermón y has pasado años dentro de esta congregación o en otra congregación. Has escuchado cientos de sermones. Persona que estás aquí, adulta, has escuchado cientos de sermones. Has visto la mano providente de Dios en tu vida. Tienes en tu mano tienes la palabra inspirada e inerrante de Dios que Él ha preservado y ha revelado para que tú le conozcas a través de ella. ¿Y aún no crees? Hoy quiero rogarte que escuches la voz de Dios. Que Él te dice, como lo dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escucha, cree, Él es verdad. Hoy Dios te habla a ti. ¿Tú qué dices? Si Dios me hablara. Si Él tan solo viniera y me dijera algo. Él te está hablando. Él te ha hablado. Cristo se ha revelado. Ya lo hizo. Y a pesar de eso, tu corazón sigue resistiendo en creer. ¿Sabes? No hay mayor demostración de su amor, de su poder, de su gracia, de su perdón, que lo que Él ha demostrado en la cruz del Calvario. Él ya hizo todo para que tú creas. Y hoy con voz tierna, nuevamente te dice, conozco que eres polvo y me acuerdo de ti, por tanto te digo, cree, cree. La pregunta es, ¿crees en Él como el Señor de tu vida? Este es un llamado para tomar tu cruz y seguirle en medio de tu duda. Porque Dios conoce tu debilidad y sabe que es una realidad en tu vida. Hoy te pido, observa su gloria y aférrate a la revelación de su verdad.